Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Mi nombre es Chema Uriarte y pertenezco a la tercera promoción del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Cádiz, la cual promocionamos en 2017. Acto seguido realicé el máster MTC, Movement Trainer Course, de la empresa Fidias del Puerto de Santa María, para la cual empecé a trabajar ese mismo año. Acto seguido realicé el máster propio en entrenamiento personal de la Universidad de Granada, para la que actualmente trabajo como tutor de trabajo final de máster y tribunal. Al año siguiente realicé el máster Injuries and Pain Trainer Course o IPTC, también de la empresa Fidias, para la que todavía trabajaba. Y este último año me he transferido a Sanlúcar de Barrameda, actualmente trabajo en la clínica Areas y he realizado a distancia el máster en formación del profesorado. Aunque mi principal especialidad es el tratamiento del dolor crónico, así como las lesiones deportivas, hoy vengo a hablaros de uno de mis casos reales de lesiones cerebrovasculares, en este caso de un ictus. Así que hoy hablaremos de Pepa, o como la conocen ya en mis redes sociales, de Super Pepa. Hola, soy Pepa, Pepa, ¿a qué edad sufriste el accidente y cuánto tiempo llevas con él? a los 60 años, el 7 de diciembre de 2021. 11 meses, ¿Y de cuántos días dispones para hacer ejercicio? 2 días a la semana, el lunes y el miércoles, a las 5. Aparte de los entrenamientos, ¿haces ejercicios en casa? Sí, cojo una pesa, así. Ya había estado yo con la pesa. Y pongo en una ventana y me pongo a hacer sentadillas, ¿no? Sentadillas y hago lo que puedo. ¿Y cómo afectó el ictus a tu vida diaria? Al principio que no podía casi ni andar. Hombre, que no me puedo menear, que el lado izquierdo no lo siento. No puedo menear la mano, el ojo me tengo que echar gota y no lo siento tampoco. La cara la tengo muy dura No lo siento, ¿no? y no me la siento. Los platos estoy fregando y parto todos los platos y todos los vasos que haya que partir porque se me rebalan. Y que me cuesta mucho trabajo porque, claro, con esta mano no puedo hacer nada, me cuesta mucho trabajo de hacer la cama, de poner la corsa, me cuesta un montón de trabajo. Pero vamos, voy cada vez un poquito mejor. ¿Tenías experiencias previas con el ejercicio? No, nada. ¿Y cuál fue el motivo que te llevó a entrenar? Porque mi nieto fue el que me buscó, el que me dijo que viniera para acá. ¿Y con qué dificultades te encontraste cuando empezaste a hacer ejercicio? Hombre, me costaba, me dolía la pierna, me dolía el brazo, y muy torpe, muy torpe. Aunque ya con los 60 años no puedo ser muy lista, y yo de por sí no he sido lista nunca, con más ahora. Eso que me cansaba muy ligero, para hacer cualquier cosa me costaba mucho trabajo. ¿Y has mejorado gracias al ejercicio? Sí, que ha mejorado mucho, sí. Hombre, que ya puedo menear un poquillo más el brazo, que estoy un poquito más ligerita. La pierna ya puedo, digamos, andar, ya pongo el pie en el suelo y no me hace nada raro. ¿Y qué sensaciones tienes después de hacer ejercicio? De que me da una soba todos los días. Que cuando llego a mi casa llego reventada, a casa no pego nada. Porque este Sema no tiene perdón de Dios. Vale, y ahora la pregunta. ¿Y qué cosas te parecen importantes en un entrenador? ¿Qué destacarías de tu entrenador? No, sí, muy bien, no, muy bien, muy simpático, pero eso que me da una soba, que me da una soba todos los días. Pero vamos, no es malo tener muchacho, ¿para qué vamos a decir? Hombre, que es muy buena persona, que me trata muy bien. Ahora que eso, que algunas veces lo mando yo a hacer puñetas porque me da una soba. Yo vine aquí muy triste porque pasó una cosa muy eso en mi familia y claro, ahora mismo me gasta broma, me hace juego, porque me está poniendo un poquito más alegre, a pesar de lo que ha pasado, que no se me quitará mientras viva. Bueno, la primera pregunta que me habéis lanzado es cómo llevo a cabo, digamos, la gestión de la carga de los entrenamientos. Bien, en este caso, las lesiones como los ictus es bastante relativo, porque básicamente lo que intento centrarme es en cuáles son las necesidades funcionales de la persona, ya que cada ictus es diferente, ¿no? Pepa perdió la funcionalidad del brazo izquierdo y de su pierna izquierda, ¿vale? Una hemiplegia izquierda, y bueno, básicamente el control de la carga es algo que depende más de la demanda de la propia clienta que de llevar a cabo una progresión en cuanto a cargas, porque, como os digo, una persona de 81 años, lo más importante es conseguir que su día a día vuelva a ser como el de antes o incluso mejorar su capacidad de vida y su capacidad funcional. Dicho esto, sí que es cierto que durante las sesiones tenemos en cuenta sobre todo la capacidad cardiopulmonar de Pepa, que evidentemente se vio afectada, y también un poco por su propia capacidad, porque bien es cierto que ella
como acto, digamos, de protección, utiliza siempre su brazo derecho en casa y yo estoy intentando revertir esa situación para que coja confianza con su brazo izquierdo. Por lo tanto, cuando hacemos ejercicios en los que sí que hay una cierta carga, pues evidentemente su brazo izquierdo no responde de la misma manera. Más allá que tener en cuenta una escala de percepción del esfuerzo, que al final para una persona de 81 años quizás es un poco complicada de entender, nos basamos un poquito más en sus propias sensaciones y digamos que ella es un poco la que marca cuando ya necesita descansar porque ya su brazo o su pierna no daban para más, ¿no? Luego, en cuanto a cómo adapto las sesiones de entrenamiento al estado de salud o incluso al estado emocional de Pepa, el caso de Pepa es bastante particular porque un mes después de tener el accidente tuvo una enorme pérdida familiar. Imaginaros lo duro que es una persona que venía de un ictus con una hemiplegia y que encima acababa de perder a su nieto. Entonces, lo cierto es que las primeras sesiones fueron bastante más terapéuticas en cuanto a lo emocional, porque evidentemente tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, que no tratamos con lesiones, sino que tratamos con personas. Y en este caso Pepa, pues bueno, pues Pepa, la pobre, cada 2 por 3 se ponía a llorar porque evidentemente era muy reciente y en este caso tuve que adaptar mucho más las sesiones a su estado emocional que a su estado funcional, ¿no? No sin ello también perder un poco pues la esencia del ejercicio, ¿no? Y sí que para esto utilizaba sobre todo el juego. Creo que es una de las herramientas más infravaloradas y sin embargo con más potencial que tenemos los entrenadores y las entrenadoras y debemos potenciarlo, ¿no? Y la verdad es que a través de los juegos no solamente desarrollaba sus capacidades, sino que se entretenía, ¿no? Y la verdad es que ha sido una de las herramientas que me ha ayudado a conseguir esa adherencia y que a día de hoy Pepa siga conmigo pues, prácticamente un año después. Respecto a la pregunta de si he trabajado previamente con otros casos como el de Pepa, pues sí, tuve un caso de un hombre, de Paco, que también tuvo un ictus, quizá un poco más severo, y a este hombre le afectó mucho el habla, le afectó la capacidad visual, el equilibrio, ¿no? Digamos que en el ictus, encontrarte por primera vez un ictus es casi siempre la primera vez, porque cada ictus es diferente y los niveles de funcionalidad que te encuentras son bastante diferentes entre ellos, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto tener en cuenta que es un tipo de entrenamiento muy técnico, muy proprioceptivo, muy de movimiento fino, de motricidad fina, sobre todo de volver a un estado inicial que no tiene por qué ser un estado de forma muy alto, sino simplemente devolverle a la persona la capacidad de hacer las necesidades de su día a día, como puede ser sentarse en una silla o fregar los platos. En cuanto a los efectos del ejercicio, la verdad es que no soy un experto en esta materia particularmente, pero bueno, sí puedo deciros que, como todo, al final la dosis es la clave, ¿no?, de un programa de entrenamiento también en el caso de un ictus. En este tipo de situaciones hay bastante controversia porque puedes encontrar en la literatura que los ejercicios isométricos de alta intensidad no deben de ser muy recomendables por la tensión que generan en este tipo de personas que han sufrido lesiones cerebrovasculares, ¿no? Pero también hay otras personas que dicen que incluso el ejercicio isométrico nos puede ayudar a ganar una cierta hipertrofia muscular en las primeras fases en las que a la persona quizá le cueste mucho realizar ejercicios concéntricos o excéntricos. Al final lo que decía, ¿no?, la clave es la dosis y no creo que no haya un ejercicio desaconsejado, sino que más bien sea una dosis desaconsejada, ¿no? Entonces, hay otros estudios que dicen que el entrenamiento de HIIT, el de alta intensidad interválico, es muy bueno para el ictus, evidentemente adaptado al nivel de la persona, ¿no? Y que el entrenamiento de fuerza también lo es. Entonces, es más una cuestión de dar con la dosis exacta que con un tipo de ejercicio particular que no sea recomendado, o al menos en mi opinión, ¿no? En cuanto a la intensidad, pues sí que es cierto que los últimos estudios dicen que la intensidad elevada es incluso mucho más eficiente que dosis moderadas, pero claro, tenemos que entender que alta intensidad no quiere decir llevar a la persona a un ritmo de frecuencia cardíaca muy elevado o a unos niveles de carga mecánica muy elevados, simplemente una alta intensidad dentro de la capacidad que esta persona tiene ahora mismo, actualmente, después del ictus, que cuando os enfrentéis a un caso como este, os daréis cuenta que es bastante reducida. Para Pepa, simplemente mantener un mismo ejercicio los primeros días de sesiones durante 30 o 40 segundos era un suplicio. Me pedía descansar porque aguantaba 30 segundos utilizando mano izquierda y no aguantaba más y necesitaba incluso un tiempo de descanso, ¿no? Pero lo importante es entender que lo que está diciendo la ciencia últimamente es que el entrenamiento de alta intensidad es más eficiente de lo que se ha creído hasta ahora. Entonces, ya no solamente hablamos de actividades cardiovasculares, como puede ser utilizar un remo o una cinta o una elíptica, sino que a nivel de fuerza también es interesante meter intensidades elevadas, ya no solamente por lo que pueda compensar, digamos, a nivel de la lesión, sino a nivel de calidad de vida. Y ya sabemos que el entrenamiento de fuerza es primordial para ello. En cuanto a los marcadores de dosificación, como os he dicho anteriormente, Pepa me marcaba mucho su capacidad, su intensidad, porque ella misma era la que decía, oye, Chema, necesito un descanso o puedo seguir, porque al final ella se va conociendo, se ha conocido mucho a sí misma en este último año y va un poco regulando su propia intensidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que si yo lo que busco son movimientos finos, son movimientos técnicos, son movimientos precisos y utilizamos la fatiga muscular, pues precisamente este tipo de movimientos se van a ver perjudicados. Entonces, si yo necesito que esta persona mejore su motricidad fina, si lo hago en fatiga va a ser mucho más complicado. Entonces, me puede interesar en estos casos
darle un poco de descanso, que se recupere y así conseguir que la siguiente repetición o la siguiente serie que realicemos sea lo más precisa posible, porque es lo que estamos intentando trabajar, ¿no? Esa conexión mente-músculo o, digamos, esa conexión entre el miembro afectado y su cerebro para que los movimientos y las señales que Pepa envía se lleven a cabo de la mejor manera posible y de la forma más efectiva, que es al final lo que buscamos para que ese cerebro reaprenda a realizar esos movimientos que hoy día se ven afectados por la lesión. Cuando llega un cliente de estas características, como he dicho anteriormente, un ictus puede ser bastante variado. Entonces, mi consejo, más que daros una receta de qué hay que hacer en cada caso que os encuentre, yo sí que os diría que os centraréis en detectar cuáles son las necesidades básicas, primordiales de esta persona en su día a día. Es decir, sí es interesante que a lo mejor en un test inicial hagamos, pues no sé, la fuerza de prensión, para ver qué pérdida de fuerza ha habido entre un miembro y otro, el número de sentadillas que es capaz de hacer en 30 segundos, diversos test de fuerza que ya conocemos. Yo me centraría más en, primero, generar una adherencia al ejercicio, más en casos como el de Pepa, que es una señora muy mayor, que además nunca ha hecho ejercicio en los gimnasios. Entonces, me centraría en intentar generarle adherencia y esto se consigue haciendo que el entrenamiento sea funcional. Que esa persona vea que lo que hace con vosotros y con vosotras tiene un porqué y está encaminado a mejorar algo que en su día a día ella o él os ha transmitido que le cuesta. Como por ejemplo en el caso de Pepa, me decía que le costaba mucho fregar los platos porque se le caían de la mano. Pues entonces uno de mis principales objetivos fue ser capaz de conseguir que su mano izquierda tuviera la capacidad de agarre para que no se le cayeran los platos y no tuviera que romper más platos, ¿no? O por ejemplo al principio le costaba mucho la marcha, pues intentamos mejorar esa capacidad de miembros inferiores para no tener que depender siempre de un taca-taca incluso dentro de su propia casa. Al final, lo más importante es que os centréis en la funcionalidad de esa persona y qué necesita en ese momento ya mejorar. En el caso de que esa persona empiece a mejorar ese tipo de actividades que son diarias, eso va a generar una adherencia y entonces ya vosotros va a permitir ir cogiendo esa confianza con el cliente para ya luego vosotros atacarles a otro tipo de funciones, ¿no?, que podáis detectar. Eso ya serán cosas que iréis consiguiendo conforme el cliente os dé confianza y tengáis tiempo para ello. En cuanto a la capacidad de mejora, esta es una pregunta bastante interesante porque, por ejemplo, me está pasando con Pepa, y ya os he dicho y lo reitero, no soy especialista en lesiones cerebrovasculares. Es cierto que hemos mejorado muchas cosas a nivel de función, pero, por ejemplo, no hemos recuperado al 100% la sensibilidad. Entonces, hasta aquí, digamos, puedo leer, porque no sé hasta qué punto puedo revertir que Pepa recupere al 100% la sensibilidad tanto de su mano como de su cara, porque cuando ella fue al neurólogo, literalmente la frase que le dijo el neurólogo es que tenía un agujero en el cerebro cuando tuvo listo, ¿no? Entonces, he leído por ahí que el sistema nervioso central tiene capacidad de adaptación, pero no tanta capacidad de regeneración como el sistema periférico. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente esas neuronas que hayan fallecido a través del ictus quizá no puedan volver a renacer, o la capacidad de generar nuevas neuronas, la neurogénesis, se haya visto muy reducida, ya no solamente por la lesión, sino también por la avanzada edad de Pepa. Y bueno, que estoy intentando hacer todo lo posible. Es cierto que tenemos esa pequeña frustración de que no conseguimos recuperar la sensibilidad, aunque la movilidad, la fuerza y todo lo demás haya mejorado. Ya os digo que es algo que no es una especialidad que yo tenga y necesitaría leer muchos más estudios para poder dar una respuesta fiable a esta pregunta. Pero bueno, ya os digo que siempre se puede mejorar, siempre el cuerpo tiene una capacidad enorme de adaptarse, somos sistemas dinámicos complejos y eso no lo vamos a cambiar. El sistema siempre tiene la capacidad de encontrar una nueva vía para adaptarse, pero bueno, en este caso puede ser que ahí sea más complicado de lo que creemos. Bueno, y eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya caído muy bien Pepa. La verdad es que es un caso muy, muy bonito, muy gratificante para mí, y lo será también para vosotros y vosotras cuando tengáis casos como ellos, porque ya sabéis que las personas mayores son muy, muy agradecidas y ya no solamente vais a ayudar a esta persona, sino que vais a ayudar a su entorno, ¿no? Y es que en el caso de Pepa, por ejemplo, su hija, que no puede vivir con ella, está bastante preocupada porque Pepa vive sola. Y bueno, la verdad es que esta capacidad que Pepa está adquiriendo gracias al ejercicio le está dando más allá de calidad de vida a ella, también se la está dando a su familia, que puede estar un poco más tranquila de saber que Pepa cada vez puede realizar actividades diarias con menor dificultad, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis cualquier duda, podéis acceder a mis redes sociales, que las pondré por aquí abajo para que contactéis conmigo. Y lo último y lo más importante, darle las gracias desde aquí a Pablo por haberme dado la oportunidad de estar aquí con vosotros y con vosotras, de aportaros un granito de arena de cómo trabajo y bueno, también de reconocer mi trabajo, que la verdad es que con Pablo se lo tengo que agradecer enormemente, siempre lo ha hecho y siempre estaré muy agradecido a todo lo que ha hecho por mí. Así que nada, os mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Sanlúcar, y si alguna vez estáis interesados en venir a conocer la clínica, está más que invitados, ¿vale? Un beso grande. Pero